Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy les traeremos la exposición del movimiento modernista en Hispanoamérica. Los expositores seremos Lauren Gabriela Murcia, Álvaro Chávez Ladino, Joana Pachón Porras y Wilmer Ferney Núñez Méndez. Para entender qué es el modernismo tenemos que primero dar un panorama el cual nos indique el estado literario e histórico de este movimiento. Este movimiento nace a finales del siglo XIX, un poco más concreto entre 1880 y 1917, y lo consideramos como el primero que invierte el flujo de tendencias estéticas, pues nace aquí en Hispanoamérica y tiempo después se traslada a España. Estuvo pues impulsado por hitos históricos como la Revolución Industrial, el nacimiento de la burguesía en Europa, el crecimiento poderoso del vecino del norte, Estados Unidos, y aún más relevante el estado estático de los países hispanoamericanos, pues no tuvimos ninguna reestructuración económica o social respecto a nuestra independencia con España. A su vez encontramos otras influencias marcadas que lo impulsaron, como el Art Nouveau y el Jugendstil, que buscan restablecer el arte a través de un nuevo embellecimiento de este que rompiera los esquemas ya planteados. Por tanto, este movimiento trata de una profunda crisis universal, no solo de las letras y el uso que se les da, sino de las formas de vida que hasta ahora se llevaban en Latinoamérica. Por lo tanto, se trató de una nueva concepción del mundo y se tradujo en un cambio profundo ante la crisis, que va más allá de un movimiento, pues se adscribe a una nueva manera de tratar la palabra desde una forma más estética, sonora y refinada, que se aleje del materialismo y la burguesía imperantes de la época. En ese sentido, se alejó del condicionamiento político y social de la época y se centró en un culturalismo literario, creando un sentido aristocrático y especializado del arte. Y esta conciencia de trabajo artístico fue lo que permitió la renovación de las letras. Por tanto, es crear el arte por el arte. Con esto en mente, mis compañeros pueden ahondar más en la construcción y en las características de esta nueva forma de concebir las letras. Bien, ahora explicaremos las principales bases del modernismo, las cuales son el parnasianismo y el simbolismo. Estas dos corrientes nacieron principalmente gracias al esteticismo y a todo el panorama literario francés de la segunda mitad del siglo XIX. Estas influyeron de una manera muy fuerte en los postulados estéticos del modernismo, y no solo para el modernismo, sino también para otros movimientos literarios del siglo XX. Entonces tenemos primero el parnasianismo. Aquí los poetas reaccionaron contra el subjetivismo romántico y buscaron instaurar una poesía muy objetiva. Para lograr esto, creían que era necesario evitar el sentimentalismo dentro de las obras. También nos encontramos con que el parnasianismo se caracterizaba por la perfección, la formalidad y la utilización de un léxico muy avanzado. La razón principal por la que el modernismo adoptó el parnasianismo fue por la noción del arte por el arte y por aquella búsqueda de la perfección formal en las obras. Por otro lado, también nos encontramos con el simbolismo. Esta fue una corriente muy contraria de lo declamatorio, es decir, de aquella falsa sensibilidad de algunas obras. También nos encontramos con que el simbolismo era opuesto al realismo y al espíritu científico que encontrábamos en dicha época. Cabe resaltar que el modernismo adoptó esta postura simbolista, ya que en ella se encontraban innovaciones métricas y también se tenía la tendencia a incorporar el uso de símbolos de la mitología griega, de la Edad Media europea y de igual manera de leyendas escandinavas. Todo esto generó aquellos principales postulados estéticos de este gran movimiento. Entonces, ahora que hemos descrito de manera detallada ambas corrientes, podemos pasar a sus características principales. Entonces, el parnasianismo principalmente se contrapone a los excesos que hallábamos en el romanticismo. También vemos que se inspiran elementos grecolatinos de la antigüedad y hace uso también de bastantes elementos exóticos. Por otro lado, la forma y la métrica del poema son considerados bastante importantes. También su estilo poético es altamente descriptivo y vemos que está inspirado principalmente en las artes plásticas, algo muy importante.
Por otro lado, nos encontramos con el simbolismo. Entonces, las características de este son que se contrapone al naturalismo, al realismo y al positivismo que encontramos en esta época. Algo muy importante es que este favorece la musicalidad del verso y la estrofa. Igualmente rechaza la formalidad excesiva, buscando mayor libertad poética. Y por último, este utiliza símbolos y figuras retóricas para enaltecer los sentidos en la sensibilidad en sus obras. Bueno, en cuanto al esteticismo, esta corriente defiende el gusto por la estética gracias al mero placer de disfrutar del arte y del lenguaje más pulcro y cuidado, ¿sí? Entonces, el lema más defendido por los modernistas era el del arte por el arte. Es decir, que no hay una necesidad o un motivo racional ni ideológico para crear la obra artística, sino simplemente por el puro placer y deleite del arte, ¿sí? Es así como surge la búsqueda de nuevos estilos, formas estéticas, sensibilidades, y esto como una reacción ante la necesidad de encontrar respuestas nuevas en un mundo donde muchas de las viejas creencias, ideas y valores parecían haber perdido su vigencia. Listo. En cuanto al sincretismo religioso, los modernistas, dominados por el principio del ritmo y de la armonía, proyectan este principio en su concepción del cosmos y de las relaciones entre las diferentes culturas y religiones. Por sincretismo tienden como a recoger elementos de un fondo moral común a los fundadores de grandes culturas. Entonces aquí ustedes pueden ver como el budismo, el cristianismo y la filosofía y religión griega, ¿sí? Entonces aquí también cabe resaltar que ese interés por descubrir toda esta concepción de diferentes culturas aparece el ocultismo, en donde los modernistas pretenden conocer los misterios y enigmas que rodean al hombre y emplean ese simbolismo que los caracteriza para explorar los significados ocultos del mundo a través de un lenguaje poético cargado de musicalidad y de símbolos sugerentes. Bueno, en cuanto al elitismo, aquí nos toca ver que su inicio fue la aspiración de construir un arte exquisito opuesto a la vulgaridad y a la mentalidad mercantil del burgués clásico de antes, ¿sí? Así los modernistas se apartan de un arte popular para producir una escritura reservada a una minoría intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Ellos utilizan un vocabulario culto, sofisticado, muy alejado del habla cotidiana y además el poeta es endiosado, ¿sí? Entonces, por la actitud elitista y evasiva que los acercó a temas exóticos o poco comprometidos como su mundo social, por la ostentación de sus conocimientos o por encerrarse dentro de sí mismos, se les conoce popularmente como los poetas de la Torre de Marfil. Bueno, la rebeldía. Bueno, esto es muy importante porque en el modernismo supuso también renovación frente a la literatura imperante en la época. Entonces los modernistas innovaron para encontrar otros temas y formas que estuvieran más acordes con sus inquietudes, ¿sí? Entonces, en Hispanoamérica, como consecuencia de los sentimientos individualistas y nacionalistas de los estados que se habían independizado recientemente de la metrópoli o de aquellos que lo harían a futuro próximamente, surge el rechazo ante los modelos españoles y quieren lograr un mundo nuevo, ¿sí? Son unos por así decirlo, unos inconformistas con ganas de renovación. Entonces tratan temas nacionales, la problemática del hombre, lo social y lo político. Esta intención de separación de lo que había representado una opresión se vio, ojo ahí, frenada en los viajes de los escritores americanos a Europa, ¿sí? Entonces, en esos viajes, por ejemplo, al llegar a España encontraron una serie de escritores sensibles al cambio estético y social
también. Así que los viajes supusieron una influencia fenomenal y es por esa razón que los modernistas se les consideran cosmopolitas, los ciudadanos del mundo. Bueno, ahí también yo creo que cabe resaltar que en esa rebeldía se encuentra ese rechazo a la realidad cotidiana, pues ante la cual el escritor puede escapar, huir en el tiempo. Entonces, este individuo se evoca en épocas pasadas y mejores, o en el espacio, que muchos de los poemas se desarrollan, digamos, en lugares exóticos y lejanos. Y bueno, es así como ahora me voy a remitir a lo exótico. Entonces, los modernistas recrean un mundo heroico, ¿sí? y legendario, con ambientes lejanos y desconocidos, caracterizados por la sensualidad y el lujo. Digamos que por las obras modernistas desfilan seres mitológicos, héroes legendarios, ahí cabe resaltar que pueden ser reales o ficticios, personajes aristocráticos que viven en regios castillos o en lujosos palacios, rodeados de riquezas y de una fauna prodigiosa. Entonces ahí la fauna ustedes pueden encontrar en los textos cisnes, elefantes, pavos reales, también una flora exuberante como los jazmines, nenúfares, flores de lis, etc. Entonces es por ese motivo que es habitual encontrar referencias a los dioses o mitos propios de la cultura de la antigua Grecia que le daban un aire más culto e intelectual al poema, ¿sí? Bueno, por último, el erotismo. Bueno, aquí el amor y el erotismo está netamente ligado con cierta idealización posible, se presenta con diferencias respecto al ideal romántico, ¿sí? Hay un contraste entre el delicado amor y un intenso erotismo. Pero bueno, esto no se acaba aquí. A continuación seguirá mi compañero Álvaro con las temáticas. Al respecto de los temas del modernismo, existen dos grandes grupos de temáticas. El primero es el de las temáticas propias, que tienen que ver con la soledad, la melancolía, la mitología greco-latina, la recuperación de algunos temas de mitologías exóticas y en ese mismo sentido el amor, el erotismo, los lugares exóticos y lejanos y la naturaleza. Respecto a los temas plurales, hay un gran sentido cosmopolitista o cosmopolita, que tiene que ver con la cultura y la identidad. Estos escritores van a ser unos escritores que viajen alrededor del mundo, van a conocer muchas culturas y en ese mismo sentido van a intentar definir sus propias culturas, sus propias identidades en un ejercicio de autodeterminación. Y asimismo, como son escritores latinoamericanos que han decidido adelantarse a la carrera literaria que había en Europa, van a recuperar las temáticas indígenas y a exaltar la figura del indígena. Rocío Oviedo, en la introducción de Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, considera que estos escritores se enfrentan a una característica esencial de su tiempo, que es la crisis finisecular. Venimos de una época en la que el positivismo estaba tomando muchísima fuerza y los escritores, como siempre, dan un paso al lado y se enfrentan a la tendencia actual que se encuentra el mundo, y en ese sentido ella considera que estos escritores tienen mucho de románticos, pero que ahora se enfrentan al utilitarismo y al racionalismo, y en ese sentido ella los califica como un romántico que ha pasado por el utilitarismo. Considera que el desarrollo de la filosofía alemana a través de Schopenhauer y Nietzsche propician el individualismo y la figura del artista. Estos artistas también se caracterizan, como ya lo hemos dicho, por escribir para las élites, se rebelan contra la figura del burgués y escriben para unas élites, pero no económicas, sino una aristocracia que sea un grupo muy reducido de personas que puedan entender su poesía.
Concretamente, uno de los temas centrales de los escritores modernistas es claramente la modernidad, porque ellos están haciendo una reflexión sobre lo que implica el ser moderno. Es un tema esencial de este movimiento, se discute en las novelas que se escriben, y Lucía Jerez es la novela que, a pesar de que no es el género más desarrollado dentro de este movimiento, es la que se considera la primera obra modernista. Claramente también ellos van a tratar sobre el arte, este es el que les da el medio de escape de la realidad, retomando todos estos paraísos artificiales de Baudelaire, eh, con la importación de nuevos metros. Ellos van a buscar innovar. Entonces la innovación también es un tema importante, se buscan otras geografías, otras lenguas, como ya se ha dicho. Se hace una conciencia sobre el lenguaje porque se hace un trabajo sobre la versificación, sobre la creación de nuevas palabras, de nuevas maneras de expresión. Se cambian las categorías de las palabras para ayudar en este trabajo de expresividad. Y finalmente el asombro y el misterio, que es un resultado de la reflexión alrededor de la complejidad de la vida, lo que tiene que ver con el destino, el azar, la casualidad, la causalidad, el dolor, el temor, la imaginación, la creación literaria y artística en general. Entonces estos elementos están rodeados de misterio, de esoterismo, de ocultismo, y todo esto va a confluir en los temas del modernismo latinoamericano. El soneto de los 13 versos es un ejemplo excelente de esta llamada de diferentes geografías y diferentes lenguas. Dice: de una juvenil inocencia, ¿qué conservar sino el sutil perfume, esencia de su abril, la más maravillosa esencia? Por lamentar a mi conciencia quedó de un sonoro marfil un cuento que fue las 1001 noches de mi existencia. Sherezada se entredurmió, el visir quedó meditando. Dinarzarda el día olvidó, mas el pájaro azul volvió, pero, no obstante, siempre, cuando. Para entender el modernismo están invitados 4 autores que nos hablarán de sus experiencias en este movimiento. Muy buena noche, compañero, muchas gracias por la invitación. Voy a hablarle un poco de mi vida, de mi historia. Mi nombre es José Julián Martí Pérez. Nací aquí en Cuba el 28 de enero de 1853. Mi vida ha estado llena de persecuciones. Desde muy pequeño he escrito, pero estos textos fueron conflictivos cuando a la edad de 15 años publiqué en La Patria Libre, un diario aquí cubano, algunos textos que encontraron en una redada, por lo cual fui condenado a muerte. Sin embargo, la débil condición que siempre he sufrido redujo la pena y fui exiliado en España, donde conseguí los títulos de Derecho y Letras y Filosofía. Pese a haber estudiado, no logré conseguir los títulos oficialmente porque no pude pagarlos en las universidades de Madrid y Zaragoza. Desde 1871 hasta 1875 permanecí en España, pero luego me trasladé a México, también viajé a Guatemala, donde he hecho algunos estudios pedagógicos, y por eso me he ganado el nombre de el pedagogo o el maestro. Mis ideas políticas son muy claras. No aceptamos la injerencia de los Estados Unidos ni de España en la autodeterminación de nuestros pueblos. He intentado recopilar mi obra en revistas para los niños. Ustedes la pueden encontrar, se llama La Edad de Oro, que ha sido publicada en varias ocasiones. Pero mi obra más importante a nivel político, ideológico, donde recojo todas estas ideas que les he dicho del pensamiento latinoamericano, la pueden encontrar
en nuestra América. Este es un compendio ideológico, político, sobre la identidad que estamos formando como naciones nacientes. Como les digo, este libro, Nuestra América, publicado en 1981, es un manifiesto sobre la autodeterminación de nuestros pueblos. Los grandes temas que me han interesado en la vida, uno tiene que ver con la educación. Como les digo, yo publiqué una revista sobre la educación que se llama La Edad de Oro, pero asimismo me interesa también la literatura, la política. Para mí la educación tiene un gran influjo dentro de la política porque um, de esta manera se puede construir una identidad propia americana, una construcción cultural para América. Asimismo, eh, he hecho parte del movimiento independentista cubano desde 1895, he estado involucrado en la lucha armada independentista de Cuba. No fue solo un exilio, también hubo una segunda deportación. Desde Estados Unidos me dediqué a escribir los estatutos del Partido Revolucionario eh, Cubano, pero esta visión de mundo también me ha permitido adquirir nuevos metros para escribir poesía. Si a ustedes les interesa consultar, pueden leer mis versos libres eh, y mis versos sencillos. Son dos obras poéticas. Van a encontrar algo de revolución poética. Pero me gustaría que ustedes se llevaran un pequeño fragmento de mi obra Julia Jerez. Ustedes van a ver cómo hay una nostalgia o una melancolía dentro de esta obra. Y Lucía, como alocada, hacía que no la oía. La deshacía del peinado, le recogía el cabello a la manera que decía. ¿Así? ¿No? Un poco más alto, que no te cubra el cuello. Ah, y las camelias, esas son, qué lindas son. Y la segunda vez dijo esto más despacio y lentamente, como si las fuerzas le faltaran y se le fuera el alma en ello. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Sin embargo, a pesar de que la literatura es mi gran interés, por encima está la patria, está la lucha revolucionaria, y me despido de ustedes. Muchas gracias. Nací en 1865, en Bogotá, donde la comodidad rodeó mi cuna y la abundancia mi infancia. A su vez, la cultura favoreció mi crecimiento en la adolescencia. Sin embargo, fue allí, en tal punto en donde la pérdida y la desgracia comenzaron a llegar a mi vida. No solo viví la pérdida de mis seres queridos, como mi amada hermana Elvira, sino que la ruina se consagró en mí, y pese a tratar de luchar, he visto mis sueños truncados por los azares del destino, y un mundo que me termina dominando siempre. Me he desempeñado como un alto diplomático en nuestra vecina ciudad Caracas, en donde el azaroso destino me quitó mucho de mis manuscritos naufragados en el mar, que son quizás lo mejor de mi obra. He sido también un emprendedor empedernido en la ciudad que me viene a hacer, pero que no me quiere ver crecer. Me encuentro entonces sin mucho que poseer y bastante a deber. Pero no todo ha sido malo. Yo me considero un ciudadano del mundo. A pesar de nacer en la fría Bogotá, he viajado a París, a Londres, a Caracas, a Ginebra. Y puedo decir que todas ellas las siento como ciudades que son parte de mí. Me he llenado de los conocimientos, reflexiones y oportunidades que ellas me ofrecen. A su vez, me he inspirado en autores tales como Baudelaire, como Poe, como Verlaine o Victor Hugo incluso, y he encontrado en ellos una dirección para mis letras. Y a pesar de que la sociedad me conozca como José Presunción Silva, no me impedirá traerles dos de mis escritos el día de hoy, que sin duda han encontrado en el modernismo una guía y han sido parte innegable de esta nueva forma de concebir las letras, en esta nueva forma de concebir la vida. El primero de ellos se llama Nocturnos, que es el que secunda una trilogía de poemas que están dentro de mi libro de versos.
Poeta di paso, los furtivos besos, la sombra, los recuerdos, la luna no vertía. Allí ni un solo rayo temblaba y eras mía. Temblaba y eras mía bajo el follaje espeso. Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso. El contacto furtivo de tus labios de seda, la selva negra y mística, fue la alcoba sombría. En aquel sitio el musgo tiene olor de reseda. Filtró luz por las ramas, cual si llegara el día. Entre las tinieblas pálidas la luna aparecía. Poeta di paso, los últimos besos. Ah, de las noches dulces me acuerdo todavía. Enseñoreé la alcoba, do la tapicería, amortiguaba el ruido con sus hilos espesos. Desnudo tú en mis brazos, fueron míos tus besos. Tu cuerpo de 20 años entre la roja seda, tus cabellos dorados y tu melancolía, tus frescuras de virgen y tu olor de reseda. Apenas alumbraba la lámpara sombría, los desteñidos hilos de la tapicería. Poeta di paso, el último beso. Ah, de la noche trágica me acuerdo todavía. El ataúd heráldico en el salón yacía. Mi oído fatigado por vigilias y excesos, sintió como a distancia los monótonos rezos. Tú, mustia yerta y pálida entre la negra seda. La llama de los cirios temblaba y se movía. Perfumaba la atmósfera un olor de reseda. Un crucifijo pálido los brazos extendía, y estaba alada, y cárdena tu boca, que fue mía. Acá hago pues uso y una apropiación de esas palabras, que ahora nos pertenecen, de ese idioma que parece lejano a nosotros, pero que ahora es el legado español, y no solo lo apropio, sino lo lleno de esplendor en conjunciones como la selva negra y mística, contradicciones como la lámpara sombría, o incluso aseveraciones tales como el ataúd heráldico. Plasmo acá entonces la delicadeza y nitidez de mis percepciones, conjugando elementos que me ayuden a ir más allá de una realidad y que me lleven a una segunda intención. Pues lo que pretendo es lograr efectos estéticos que me ayuden a mostrar el amor y la posterior melancolía que me llenan el perder a mi amada. Y con esto mostrar lo inseguros y fugaces que son los sueños. Con esto y por último, quiero expresarles a través de este fragmento de mi novela de sobremesa la crisis de las letras y cómo esta crisis se expresa dentro de nuestra propia existencia. Aquí va. La vida. ¿Quién sabe lo que es? Las religiones no, puesto que la consideran como un paso para otras regiones. La ciencia no, porque apenas investiga las leyes que la rigen sin descubrir su causa ni su objeto. Tal vez el arte, que la copia, tal vez el amor, que la crea. ¿Tú crees que la mayor parte de los que se mueren han vivido? Pues no lo creas. Mira, la mayor parte de los hombres, los unos luchando a cada minuto por satisfacer sus necesidades diarias, los otros encerrados en una profesión, en una especialidad, en una creencia, como en una prisión que tuviera una sola ventana abierta siempre sobre un mismo horizonte. La mayor parte de los hombres se mueren sin haberla vivido, sin llevarse de ella más que una impresión confusa de cansancio. Ah, vivir la vida, eso es lo que quiero, sentir todo lo que se puede sentir, saber todo lo que se puede saber, poder todo lo que se puede. Creo que esto es todo lo que obtendrán de mí, pues hay poco más que mostrar de José Presunción Silva. Ahora iré a comprar con mis últimos centavos esas desdichadas flores que tanto amaba mi hermana, y que contrastarán su lúgubre tumba. No quiero llevarme de esta vida una impresión confusa de cansancio. He vivido la vida bien, y sobre todo la he vivido mal. Quiero que de la forma más poética se dibuje en mí un corazón, justo aquí, en el que sienta como toda mi vitalidad se desvanece y se va entre mis manos, como lo hizo el dinero que me rodea hace no mucho tiempo. Enfilaré entonces mi Smith & Wesson y daré un tiro certero, aquí, y esa cicatriz exterior que ha dejado el dolor desaparecerá.
Mi nombre es Leopoldo Lugones. Yo nací el 13 de junio de 1874 en Villa de María del Río Seco, provincia de Córdoba, en la Argentina de mi corazón. Para vos, yo soy un escritor, periodista, historiador, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático y político argentino. Desde joven tuve inquietudes intelectuales y políticas, lo que hizo que, hacia la década de 1890, organizara uno de los primeros clubs donde se discutieron muchas de las ideas socialistas del momento. En Buenos Aires, mi tierrita, fundé con un gran amigo, José Ingenieros, el diario La Montaña, y desde allí criticamos las ideologías de la política de Juan Justo. Bueno, como vos verás, realicé viajes por Europa y estuve en París antes de la Primera Guerra Mundial. De regreso a la Argentina, fui director del desarrollo literario de la Nación y bibliotecario del Consejo de Educación. Luego de ser partidario de la ideología socialista, poco a poco fui retrocediendo hacia posturas más conservadoras. Me incliné hacia la derecha y acabé convertido en uno de los principales valedores del fascismo argentino. 6 años más tarde, después colaboré en el golpe de estado militar del general José Félix Uriburu, que en paz descanse. Y bueno, el golpe de estado que nunca tuvo ningún éxito. Bueno, como poeta, inicié en 1897 con Las Montañas de Oro, con versos medidos y libres, y una prosa que destacó en plena eclosión del modernismo. Vos verás aquí Los crepúsculos del jardín, que escribí en el año 1905, y Lunario sentimental, que escribí en 1909, siempre influenciado por mi mentor Rubén Darío. En fin, me convertí en uno de los primeros en inaugurar el modernismo literario en Buenos Aires. Aquella revitalización de la literatura acompañado del crecimiento urbano de la ciudad. Trabajé por la renovación e enriquecimiento del lenguaje, inspirado siempre en el simbolismo europeo e influenciado por el gran Víctor Hugo. Por otro lado, todo el contexto histórico que me tocó vivir estuvo atravesado por la pregunta sobre la identidad argentina. Por eso creo más que necesario construir un idioma nacional. Para mí, la lengua era una de las cuestiones más importantes de la nacionalidad. Bueno, aquí, en este encuentro, quisiera hablarles sobre mi poemario Los crepúsculos del jardín, ya que muestro lo erótico, la sensualidad amorosa y un intimismo personal en el que se expone una serenidad melancólica, con lo que a mí más me gusta, citas mitológicas. Es así como yo he logrado armonizar palabras e imágenes musicales, creando una atmósfera de lo sutil de los sentidos. Aquí va. Venus dicta, pidiéndome la muerte tus collares, desprendiste con trágica alegría, y en su pompa fluvial la pedrería se ensangretó de púrpuras solares. Sobre tus bizantinos alamares gusté infinitamente tu agonía, a la hora en que el crepúsculo surgía como un vago jardín tras de los mares.
cincelada por mi estro, fuiste bloque sepulcral en tu lecho de difunta, y cuando por tu seno entró el estoque, con argucia feroz su hilo de hielo, brotó un clavel bajo su fina punta, en tu negro jubón de terciopelo. Bueno, yo aquí, a través claramente de mi lenguaje muy bien cuidado, quise consumar mi deseo carnal con la muerte de aquella mujer, que bien, es cierto, se encuentra en una actitud pasiva semejante a su tumba. Aquí, quiero traspasar esa realidad en donde venzo a mi amada y satisfacerme desde su belleza, especialmente su exquisitez. Quiero convertirla en esa Venus mitológica cuyo color simbólico sea el violeta. Quiero vivir en un mundo donde mis ideas y mi realidad dejen de ser una utopía. Pero ni siquiera puedo terminar el libro sobre Roca. ¡Basta! Mi nombre es Félix Rubén García Sarmiento, pero la mayoría de personas me conocen solo como Rubén Darío. Nací en un bello municipio de Nicaragua llamado San Pedro de Metapa, muy orgullosamente, el cual hoy en día se llama Darío en honor a mi persona. Recuerdo que desde muy pequeño empecé a escribir, incluso recibí el título del poeta niño, me gustaba bastante. A la edad de 12 años ya tenía mi primera publicación de un soneto llamado Una lágrima en un diario llamado El Termómetro. A continuación, le recitaré este soneto, es muy importante para mí. Una lágrima. Si en una lágrima pudiera decirte todos los sueños que en mí se han frustrado, todas las cosas que simplemente quedaron en el pasado, aquellos momentos que junto a ti he disfrutado. Si en una lágrima pudiera decirte las cosas que por ti he sentido, los momentos que contigo he vivido, las veces que a tus palabras yo inclinaba mi oído. Si en una lágrima pudiera decirte lo mucho que me duele esta situación, el vacío que estás dejando a este pobre corazón, las cosas que alguna vez tuvieron mucho valor. Pues sí, una lágrima por ti he derramado. No tenía palabras que decir, quizá no tenía alternativa. Una lágrima llorada por ti fue mi única salida, el consuelo que necesitaba, una lección más que me enseña la vida. Espero les haya gustado este soneto. Bien, a continuación hablaré un poco más de mi vida adulta. Principalmente me desempeñé como periodista, diplomático, pero en general siento que dediqué toda mi vida a la escritura, realmente fue mi pasión. Bien podría decir que mis primeros poemas son una mezcla de tradicionalismo y romanticismo. Me gustaría destacar entre ellos Abrojos y Canto épico a las glorias de Chile. En 1888 publiqué mi gran obra azul. Esta se encuentra dividida en 4 partes. La primera es primaveral, la segunda estival, la tercera autumnal y la cuarta invernal. Gracias a este libro soy considerado como uno de los grandes precursores del modernismo, por lo tanto estoy muy orgulloso de esta obra. En esta obra trato de mostrar rasgos como la sensualidad, el erotismo y la musicalidad. Ustedes se darán cuenta en los últimos sonetos que cierran esta obra que puedo mostrar bastante mis lineamientos hacia el cosmopolitismo, una visión muy amplia que encontramos en este movimiento. Otra de mis grandes obras es Prosas profanas de 1896.
En ella intenté hacer una búsqueda de lo simbolista y principalmente desarrollar el tema del amor. Les recitaré una pequeña parte. Bien, esta en específico se titula Para una cubana. Poesía dulce y mística. Busca la blanca cubana que se asomó a la ventana como una visión artística. Misteriosa y cabalística, puede dárselos a Diana, con su faz de porcelana, de una blancura eucarística, llena de un prestigio asiático. Roja en el rostro enigmático, su boca púrpura finge, y al sonreírse, y en ella el resplandor de una estrella que fuese alma de una alfinge. Ahora les contaré un poco de mis últimos años de vida. Bien, estos años los pasé realmente un poco enfermo en la capital de Guatemala, aunque afortunadamente mi querida esposa Rosario me acompañó de regreso a mi amada Nicaragua. Tristemente, estando allí, fallecí el 6 de febrero de 1916 en León.